Saludamos al señor José Cueva. Él es agrónomo, caficultor orgánico y miembro del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador, OMASNE. Quisiéramos conocer su punto de vista y qué es lo que viene haciendo este observatorio con respecto a las intenciones de explotación minera en el Ecuador. Cabe indicar que acaba de realizarse hace muy pocos días en la ciudad de Quito un nuevo evento denominado Expo Minas 2022, evento que ha contado con el apoyo oficial del gobierno, del Ministerio de Energía y Minas. Allí estuvo presente también uno de los consejeros presidenciales hasta hace muy poco, pues ya se eliminó esta figura, Roberto Salas. Él actuó en calidad de secretario técnico de asociaciones público-privadas y dio a conocer lo que sería el pensamiento del gobierno con respecto a la explotación minera. Salas, entre otras cosas, dijo que las inversiones en el sector minero hasta el año 2025 llegarían a $10.000 millones, que dicho objetivo está plenamente identificado con actores que han ratificado su compromiso en reuniones sostenidas al más alto nivel. Y se refirió a algunos proyectos, entre ellos un proyecto crítico en la provincia de La Suay, que es el proyecto Loma Larga. Señaló que $801 millones invertirían entre lo que va del año y el 2024, afirmando que $408 millones irían al proyecto Loma Larga, 70 millones en otros proyectos como La Plata y 323 en Curipamba. Es decir, para el señor Roberto Salas y evidentemente para el gobierno nacional, la consulta de Cuenca no existe y se sigue manejando con opacidad total el tema de Loma Larga, Quimsacocha, la consulta y las aspiraciones de esta urbe. Cuéntenos ahora la experiencia de su observatorio, José. Bienvenido. Bien, muy buenos días. Qué gusto estar en esta radio. Bueno, el Observatorio Ambiental y Social del Norte del Ecuador, OMASNE, viene haciendo un trabajo de seguimiento desde hace ya algunos años a este proyecto transnacional minero que se da no solo acá en el norte del Ecuador, sino en todo el país, ¿no? Es un proyecto que ha sido diseñado, digamos, desde organismos multilaterales. No es un proyecto que responda ni a los intereses ni a las necesidades ecuatorianas, por el contrario, responde justamente al interés del gran capital transnacional que ve en el Ecuador una última frontera minera, ¿no? Ya han agotado recursos de muchos otros lugares, empiezan a agotarse los yacimientos minerales de otros países como Chile, etcétera, y entonces Ecuador es ahora el objetivo. En ese sentido, pues hemos visto cómo este gran proyecto ha ido, digamos, trabajando con todos los gobiernos, maniobrando de tal manera que se ha convertido la minería pues en un proyecto, una política de Estado. Se ha hecho todo lo posible para favorecer a esta industria, desde crear leyes totalmente favorables, modificar los reglamentos, los acuerdos a través de acuerdos ministeriales, decretos presidenciales, para llegar a un punto en el cual tenemos a un proyecto minero prácticamente invadiendo el país. Más de 3 millones de hectáreas han sido concesionadas para minería, sin considerar si es que esto está sobre áreas protegidas, sobre ecosistemas frágiles, sobre comunidades o zonas urbanas, pese a que está prohibido. Y cuando se ha hablado de consultas, que lo establece la Constitución como una regla, como una norma nacional, no se están haciendo caso ni siquiera las consultas populares como la de Cuenca, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que tenemos prácticamente es un gobierno totalmente entregado, diría, totalmente entregado, en cuerpo y alma, como se dice, a las empresas transnacionales mineras, hacia los ofrecimientos de inversiones. Hay muchísima plata de por medio, pero no se está considerando el verdadero impacto que va a tener este tremendo proyecto transnacional sobre nuestro país, que va a afectar, quieran o no quieran, todo nuestro futuro y sobre todo el de nuestros hijos. Algo que sorprende de todos estos discursos grandilocuentes que se dan en estos espacios como este cónclave, que fue el 14º o la 14ª Expo Conferencia Expo Minas 2022, altamente publicitada en el sector minero, con la presencia de representantes de compañías extranjeras, etcétera, etcétera, es de que no se habla en absoluto de remediación ambiental, que pasará en Ecuador,
tras la ejecución de estos proyectos, que dicho sea de paso, la mayoría de ellos durarán por lo menos una década. Sí, exactamente, ese es el tema, ¿no? De alguna manera se ha logrado meter en la opinión, en la idea de la gente, de la sociedad, que la minería va a traer gigantescas cantidades de dinero, que están exportando miles de millones de dólares y que van a lograr una inversión extranjera gigante y algo de ingresos para el Estado, pero jamás en ninguno de los proyectos se está haciendo verdaderamente los costos, los verdaderos costos, ¿no? No saben hacer bien los costos de producción y no se incluyen jamás ningún tipo de externalidades ni de pasivos ambientales. En los Estados Unidos, un país con una minería consolidada hace décadas, se considera costos de remediación, ¿no? Costos de remediación por tonelada de mineral extraído que van desde 5 hasta 15 dólares. Eso está considerado para todo tipo de proyecto. Imagínense eso. Entonces, si es que se considerara esos costos verdaderos de remediación en un país donde obviamente no existe la biodiversidad gigantesca que tenemos acá, un país gigantesco como los Estados Unidos ni se compara con un país tan pequeñito, tan densamente poblado, lleno de ríos, de selvas como es el Ecuador, pero sobre todo de pueblos y comunidades. Entonces, si en los Estados Unidos se considera esos costos de, imagínense, 5 a 15 dólares por tonelada, cuando hablamos de millones de toneladas, no sale el negocio para ellos. Sin embargo, esa parte no la consideran y nos la dejan a nosotros, tal como ha sucedido con el petróleo. Son ya 50 años y lo único que nos está dejando prácticamente, aparte de algo de infraestructura mediocre, digamos así, o de mediana calidad, lo que nos deja así es un pasivo ambiental gigantesco que no se lo va a remediar jamás, ¿no? Eso está visto, ¿no? Ahora, otra de las preocupaciones que tenemos y que hay, sobre todo aquí en la provincia de La Suay, es que por un lado está la política extractiva y la insistencia del gobierno nacional, del actual gobierno y de los anteriores, de avanzar en estas inversiones para la minería y los procesos extractivos. Pero ¿cuál es el rol también, en este caso, de los gobiernos locales, de los autónomos descentralizados a nivel provincial, a nivel cantonal, a nivel parroquial? Antes de su entrevista precisamente dábamos lectura a un comunicado de un colectivo ambientalista aquí en la ciudad de Cuenca que le exigía y le exige al alcalde de la ciudad pronunciamientos también claros y concretos respecto de lo que está ocurriendo en lugares tan sensibles como es el páramo de Quimsacocha. Y bueno, el rol de los gobiernos locales es indistinto en diversas partes del Ecuador. Se ha visto, sí, de funcionarios, de representantes, por ejemplo, municipales o provinciales, que han tenido posiciones, digamos, bastante dignas frente a la minería, a pesar que es una política de Estado y cuyas principales competencias corresponden al gobierno central. Sí se ha visto que, sobre todo en juntas parroquiales, ha habido posiciones bastante fuertes de funcionarios exigiendo que se cumplan las leyes, los reglamentos, etcétera. Pero el gobierno nacional, como le digo, está totalmente entregado a este proyecto y va por encima. Y lastimosamente muchos gobiernos locales, municipios, prefecturas, en realidad lo que están viendo es los negocios, ¿no? Lo que les ofrecen las empresas. Hemos visto, por ejemplo, acá en Imbabura, que el gobierno provincial firma convenios con las empresas mineras por nada, es decir, por un plato de lentejas, como se dice, firman convenios para que la empresa les ponga la gasolina para los tractores, por ejemplo, para hacer caminos, cosas así. Finalmente, digamos, hay compromisos. Eso hay que estar claritos, eso no debemos hacernos, digamos, de la vista gorda. Hay muchos compromisos, están ya, ahora que entramos en época electoral, es muy probable que las empresas mineras, como tienden a controlar los territorios, parte del control territorial sea también el financiamiento de campañas políticas para reelecciones de alcaldes, de prefectos, de juntas parroquiales. Ya ha pasado, han puesto ellos mismos directamente representantes en algunos cargos. Y digamos, con el nivel de compromiso que hay, no solo a ese nivel, sino también en el gobierno central, es complicado que, por ejemplo, el alcalde de Cuenca ahora tome una posición. Sé que va a la reelección, entonces va a medirse muy bien, no va a entrar en problemas, seguramente dirá una cosa, hará otra. Lastimosamente la política de nuestro país en ese sentido deja mucho que desear. No hay una visión de largo plazo, de sostenibilidad, de cuidar la casa común en este caso. Entonces, sí, es muy triste. Yo veo que lo de Cuenca, por ejemplo, ¿no? Una consulta popular que la ganan con el 81% de la población, no se respeta. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué democracia estamos hablando?
¿De qué gobiernos democráticos se habla? Si algo tan elemental como una consulta popular universal que se hizo no se está respetando. Es realmente lamentable. Justo en estos días estamos apoyando en las mesas de diálogo que se están dando en Quito respecto de este tema minero como producto del paro, ¿no? Es importante saber que en el marco del paro nacional del mes de junio, en 21 territorios donde hay afectaciones mineras, las comunidades tomaron medidas de hecho, ¿no? No es poca cosa, es decir, este es un problema que ya está creciendo a nivel nacional y por tanto, como una de las reivindicaciones del paro justamente era esto, ¿no? Que se revise la política minera, se pedía la derogatoria del decreto 151, que es básicamente la alfombra roja que le tiende el gobierno a las empresas mineras. Y entonces en el marco de estas mesas de diálogo podemos ver claramente cuál grande es el compromiso del Estado y de sus funcionarios con las empresas mineras, al punto de que las argumentaciones que tienen no son de tipo técnico, no son de tipo económico, ni siquiera son, digamos, de tipo financiero o impositivo, no, directamente es una defensa a ultranza de la actividad minera, con los mismos argumentos de las empresas, con el miedo de que nos van a meter juicios internacionales si es que se les toca, que ya los acuerdos ya son y que no puede haber retroactividad, es decir, lo que ya está y no se toca. Entonces imagínense, ese es el nivel con el que estamos enfrentando una actividad tan seria y tan grave para el futuro de nuestro país. Lo último que supimos de esta mesa que analiza el decreto 151 fue, me parece que se denomina la Mesa de Energía y Recursos Naturales, se reunió el 24 de agosto. No han habido declaraciones por parte del gobierno en cuanto a lo que se ha avanzado y como usted bien lo ha señalado, esto fue parte del acuerdo de paz que se firmó el 30 de junio. Allí se derogó el decreto 95 pro-extractivista en el área de petróleo y se quedó en reformar el decreto ejecutivo 151. ¿Qué se ha decidido y cómo viene trabajando más allá de esa sesión del 24 de agosto? O sea, aquí lo preocupante es que efectivamente, como usted menciona, hubo un ofrecimiento en los acuerdos de paz de reformar ese decreto 151, considerando algunos temas como el hecho de que no se permita minería en territorios indígenas, en fuentes de agua, en zonas arqueológicas, etcétera, lo cual evidentemente tiene una base que es la Constitución, que exige las consultas previas libres e informadas y las consultas ambientales. Sin embargo, la burla del gobierno fue tal que inmediatamente emitió el decreto 468 a los pocos días de finalizado el paro, y es un decreto que no modifica el 151 en absoluto, ¿no? Es casi una declaración lírica sobre las buenas intenciones que eventualmente tendría el gobierno para no aprobar proyectos mineros en zonas indígenas, por ejemplo, pero dice ahí mismo, siempre y cuando no existan acuerdos previos. O sea, es realmente casi una burla. Y justamente en el marco de estas mesas, pues hemos presentado como colectivo nacional, como Frente Nacional Antiminero, como todas las organizaciones que estamos, digamos, atrás de que este tema sea tomado en serio a nivel nacional por el gobierno, por la ciudadanía. Hemos presentado una propuesta con la CONAIE, con la FENOCIN y con la FEINE, de las demandas que deberían ser discutidas y analizadas con el gobierno. Se presentó este documento en la reunión del día martes pasado, el 24, y el gobierno ofreció para el día de hoy tener una respuesta. O sea, hoy deberíamos ya tener por escrito una respuesta del gobierno respecto de las demandas de la sociedad civil. Respecto de la 2 de agosto. Hoy sí, hoy viernes 2 de agosto. Perdón, 2 de septiembre. 2 de septiembre, sí. Sí, y se supone que el día martes se reinstala la mesa, ya luego de haber conocido cuál es la propuesta, la posición del gobierno frente a nuestras demandas, para seguir en este análisis, ¿no? Eso es cómo están las cosas. José, se viene una consulta popular muy probablemente junto con las elecciones de febrero del próximo año. Algunos sectores han insistido en la necesidad de que nuevamente estos temas ambientales en relación a la minería se incorporen en esta nueva consulta, en este nuevo plebiscito. ¿Es necesario? Ha habido ya, Lenín Moreno hizo una consulta, aquí mismo tenemos la consulta de Cuenca, la consulta de Girón, se está trabajando una consulta popular para Quito sin minería. ¿Es necesario que en este proceso que estaría planteando el gobierno se incorpore nuevamente este tema? O sea, depende. Yo tendría más bien mis precauciones, porque si es el gobierno el que la va a plantear, es obvio que van a manipular a su favor.
y como le estoy diciendo, hay fuertes compromisos entre el gobierno y las empresas mineras. Por tanto, si ponen una consulta de tipo ambiental para las elecciones del próximo año desde el gobierno central, será para, de alguna manera, eufemísticamente hablando, mantener y seguir adelante con el gran proyecto transnacional. Así sucedió en el año 2018, cuando Lenín Moreno llamó a consulta popular e incluyó una consulta sobre minería, en la cual decía que se prohíba actividades mineras en áreas protegidas, y también se quitaba la excepcionalidad que tenía el presidente para declarar interés nacional y hacer minería en áreas protegidas, en centros urbanos y en zonas intangibles. Se aprobó, más del 70% del Ecuador votó sí, obvio. ¿Cómo van a votar no? La gente no quiere destruir el país, de eso está claro. Sin embargo, el día de hoy vemos que nuevamente estamos discutiendo lo mismo exactamente, ¿no? Que no haya minería en áreas protegidas, etc. Ha habido otros avances más bien a lo largo de este tiempo que dejan sentado precedentes, como las sentencias de la Corte Constitucional que, por ejemplo, en el caso de los cedros en Imbabura, acá mismo, o el caso de Sinangoe en el norte de la Amazonía, declararon que los proyectos mineros en realidad son nulos porque no cuentan con la consulta ambiental. Más bien, por ahí debería ser cualquier cosa. Si se quiere realmente avanzar en un proyecto de una manera democrática y transparente, hay que ir a las consultas de tipo consulta previa, libre e informada, o consulta ambiental, con todas las garantías que se debe dar a una consulta, y empezar a respetar los resultados que éstas arrojen. Eso debería ser lo lógico, pero evidentemente vimos cómo ya Nebot marcó cuál debería ser la línea de la consulta popular, diciendo que, una pregunta como más o menos diciendo, ¿queremos o no queremos que el país se desarrolle? O sea, ese tipo de confusiones son a las que nos llevan esas consultas populares. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Estaremos atentos al desarrollo de lo que se dé en esa mesa de energía y recursos naturales. Apreciaríamos que nos mantenga al tanto, pues la información que fluye desde el gobierno es muy escasa, y es muy importante saber. Allí está de por medio intereses muy importantes de esta ciudad en cuanto a sus recursos hídricos. Gracias por su presencia. Con mucho gusto. José Cueves, ambientalista, miembro del Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador, OMASNE, y parte del Frente Nacional Antiminero.